empezamos a grabar. Esta sería el auxiliar 1. Sí. Si me pueden confirmar por el chat o por donde sea si se está viendo el PDF. Sí, se está viendo. Ya, genial. Entonces, en esta clase vamos a ver un poco de introducción como de materia, entre comillas, y una herramienta de aplicación, en este caso termodinámica. ¿Ya? Antes veíamos esta que, digamos, veíamos dos herramientas de aplicación en la primera clase, pero como se acortaron las clases no voy a ver este diagrama de Ellingham. Igual les voy a explicar más o menos para qué se utiliza y cómo se utiliza, pero para que entre comillas se despreocupen del segundo diagrama. Ya, entonces partimos. Ya, yo creo que ya se han dado cuenta, en el curso se ven hartas operaciones de la gran operación que es la fundición, ¿cierto? Hartas etapas intermedias. Y además se ven estas, como la tostación, que son etapas auxiliares. Es mucha información. Yo les sugiero que intenten, digamos, darle su interpretación de cada subetapa, ¿ya? Y luego ir agregando datos que da el profe en las clases. Y yo en las clases auxiliares voy a ir reforzando estas subetapas en las que se divide el proceso de fundición. Ya, entonces partimos con la tostación oxidante, como les decía, y como habrán visto en clase, este es un proceso auxiliar que básicamente permite eliminar las impurezas previo a entrar directamente a la fundición. ¿Sí? Bueno, en este caso la tostación es oxidante, existen otros como apellidos de esta tostación. Depende de la función de lo que le queremos hacer al mineral al terminar la operación. Ya, pero en este caso, como dice acá, ocurren en reactores previos al de fusión. Ya van a ver que hay dos tecnologías principales de fusión. El reactor en sí no es tan importante, digamos la geometría, ¿cierto? Cilíndrica y esta especie como de, muy parecido a lo que ocurre con calcinas de cemento. Hay otras geometrías, pero de eso despreocúpense. Solamente quiero que acá se queden con qué comienza a pasarle al material cuando empieza a elevar la temperatura. Este proceso vamos a ver que no es a temperatura tan elevada, pero sí alcanza como algo considerable entre los 500 y 800 grados Celsius. No es una temperatura menor, digo. Y aquí sí ocurren cambios químicos en el mineral, ese es el objetivo. Entonces, es simplemente calentar el material sin producir la fusión, pero sí ocurre transformación química, acá decía. Entonces, en Chile el objetivo es, vamos a ver qué es este space, que es otra fase del horno. Recordar que en fusión yo busco formar dos fases líquidas principalmente, la escoria, ¿cierto? Que es el descarte, y una fase metálica que contiene el metal valioso. Ya, entonces si se forma otra fase, eso no está dentro del plan, ¿cierto? Entonces yo evito que ocurran esas cosas con la tostación. Por otro lado, disminuir la emisión de arsénico en la atmósfera. Este es el elemento problemático, digamos, y que justifica la tostación. Si yo tengo mucho arsénico me refiero a valores del 5%, yo
muy probablemente ya empieza a formar otra fase, o el space, ¿ya? Y por otro lado, por último, digamos, es evitar la mala calidad del ánodo de cobre. Bueno, del ánodo y del cátodo también. Esto es mucho más didáctico, ¿sí? Cuando está en la pizarra, pero el cátodo de cobre, ¿cierto? Es el último producto que sale de la electrorefinación. La idea es que su superficie sea lo más lisa posible, ¿sí? Y eso asegura una buena depositación de este ion de cobre que está en la solución. Pero si yo tengo estas impurezas como arsénico, la superficie de mi cátodo probablemente quede irregular. Ya, y eso trae problemas de venta y problemas de pureza del material también. Entonces, lo mejor es hacerse cargo al principio, ¿ya? Acá, apuntar al concentrado o al mineral para no tener problemas luego en etapas más, como en etapas finales, ¿cierto? ¿Qué más? Existe un... Ya, acá es importante. Digamos, lo que yo puedo controlar en el proceso, aparte de la temperatura, ¿cierto? Al fijarla, es que controlo la atmósfera gaseosa que hay dentro del reactor, principalmente mirando estos dos gases, el oxígeno y el dióxido de azufre. Ya, eso va a definir qué va a pasar con el material al final cuál va a ser el producto, digamos. Y eso yo lo puedo ver con este diagrama de Kellogg que vamos a ver en un par de días. ¿Ya? Y si todo vuelve a la normalidad y hay una buena organización, no sé, del departamento, probablemente puedan visitar alguna vez. En Chile hay una etapa de tostación en la planta de Chuqui, en la fundición de Chuquicamata. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, como les decía, esto no se lo dije. Se utiliza también en otros minerales, ya no solamente el cobre. Ya, el plomo, zinc, níquel también requieren una etapa de tostación. La temperatura de operación entre 500 y 800 grados Celsius, y estas son las variables de control, ¿cierto?, del proceso. Entonces acá pueden ver, entre comillas, cómo afecta el control de los gases en el producto que voy a formar. Por ejemplo, en esta ecuación, en la primera, tenemos un sulfuro de metal. Esta M representa un metal genérico. Si yo empiezo a oxidar ese sulfuro, la idea es que forme el óxido directamente y el azufre se vaya en los gases, como en la fase gaseosa, ¿ya? Pero si yo no elimino el el dióxido de azufre de inmediato y continúo oxidando, que sería la reacción 2, empiezo a formar no un óxido, sino que aquí hay una mezcla entre sulfato y óxido. Y asimismo, si sigo oxidando y no elimino el dióxido de azufre que se está formando por eliminar el azufre del mineral, ya me quedo con un sulfato, ¿sí? Ahí pueden verlo a partir de las ecuaciones o del diagrama, es mucho más como didáctico, podríamos decir. Ya acá un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo, estos son las fases como no deseadas en el proceso. Esta fase ya se enfrió, ¿sí? Acá dentro del reactor, este reactor es un horno flash. Pueden ver las dos torres como características del horno flash. Donde acá está la torre de reacción, ¿cierto?
y este es como la línea de los gases. Disculpen. Porque esto lo vamos a ver en detalle las tecnologías más adelante, pero acá pueden ver que hay como dos tonos en esta especie de roca que salió allí. Bueno, los tonos indican distintas fases. Si se fijan acá, igual es art, es bien grande. Todo esto es el space que vimos al principio de arsénico. Es harto material el que se forma, ¿sí? Eso trae problemas como de calidad de producto, pero además limita el espacio en que puede trabajar el equipo. Ya en un principio puede que no sea un problema. Imaginemos que hay poco de esta fase. Y abajo, generalmente tengo estos como canaletas. Es por donde sale bueno, en general, esto ya están haciendo otra mantención al equipo, pero en general hay una línea de salida de la fase colectora, la fase mata. Y si yo tengo poco de este material, voy a seguir sacando una fase como con los metales que yo estoy buscando. Pero si empiezo a aumentar la cantidad de esa fase, de la fase de impurezas, ya llega un momento en que empieza a salir mi fase colectora con, entre comillas, sucia. Ya está contaminada por esta otra fase. Y ahí, como ocurrió acá, se tuvo que parar la operación, desarmar todo el equipo, sacar acá ya frío, sacar todo ese material y volver a armar. ¿Ya? Esa no es la idea de los hornos. Ya, acá, bueno, les puse este flowchart de una planta de fundición, como para que vieran más o menos cómo es la ruta, cuántos equipos como están participando en el proceso, eh, cuántos flujos, ¿cierto? Y que a veces se requieren más líneas. Por ejemplo, acá ven 4 equipos iguales, acá abajo hay 6 equipos iguales, y eso es por un tema simplemente de capacidad, ¿ya? Estos equipos tienen menor capacidad que estos grandotes, yo solamente necesito uno, pero acá, para tratar lo que produjo este grande, ya tengo que aumentar el número de equipos, ¿cierto? Lo mismo acá abajo. Tengo una clase para explicar como cada equipo, pero la idea es que se familiaricen igual con los principales, ¿cierto? Y de ahí ir agregando a su relato, ¿cierto? Qué hace cada equipo auxiliar y por qué es importante. Y acá, primero, este cuadrito, no sé si se ve, tiene los dos equipos de fusión, ¿ya? Abajo está el convertidor teniente y arriba el horno flash, ¿sí? Que esa sería la primera subetapa de fundición, la fusión, ¿cierto? Acá está la segunda etapa, que es conversión. Estos son hornos CPS, se conocen como CPS. Y este es el mismo equipo para todos, ¿sí? Y la última etapa de la fundición es la refinación, ¿cierto? Acá abajo, en un horno anódico, se me olvidó decirle lo que produce. Este produce, ¿cierto? Bueno, el cobre que va a formar a los ánodos en la rueda de moldeo, ¿sí? Que, bueno, dato, tiene 99,5% de contenido de cobre, por lo tanto
requiere pasar a electrorefinación para llegar a ese 99,99. Acá, vamos a ir de atrás hacia adelante. Acá se genera el cobre blister, ¿ya? El producto de esta conversión, cobre blister, que es algo así como 98% de cobre. Y acá, de fusión, se genera, acá se llama fase mata, o mata simplemente, o eje, y su composición varía dependiendo de la temperatura, perdón, de la tecnología. Su composición varía dependiendo de la tecnología, y está entre 60 y 70, 75% de cobre, ¿ya? Y recordar que ingresa este concentrado que por lo general corresponde a un 30% de cobre. Esa es como la ruta de limpieza, ¿cierto? Entonces, primero apunten a eso, a los equipos, a las etapas principales, a los equipos principales, sus funciones, ¿cierto? Su forma, y luego ya comiencen a mirar como este monito de acá, planta de oxígeno, ¿qué función cumple, cierto? Bueno, permite acá, por ejemplo, al flash enriquecer su gas de reacción, que no es solo aire, sino que aire mezclado con oxígeno. Eso es por un tema de combustión, ¿cierto? Yo acá estoy quemando un combustible y si el gas de reacción tiene más oxígeno, la combustión, bueno, de partida ya es más completa y es más calórica. Ya esos detalles. Acá hay otro equipo, dice acá, gas a caldera. Ya, esto es una caldera y lo que hace es recuperar el calor que proviene que viene de los gases. ¿Sí? Yo les dije que habían dos torres en el flash, una para quemar, otra para llevarse los gases de fusión, y esos gases tienen temperatura sobre la temperatura de operación. Entonces yo puedo recuperar un poco de energía con esa corriente de gas, ¿ya? Bueno, y así ir mirando, este de acá, por ejemplo, permite limpiar el material de descarte, esta escoria que yo les decía. Acá, ¿qué dice? Enfriamiento. El gas, aparte de recuperar el calor, para poder limpiarlo, ¿cierto? Tengo que ir enfriándolo en la línea de gases. Antes de pasar a la parte de precipitador, que ahí yo recupero los polvos, ¿cierto? Polvos que pueden ir con el flujo de gases. Necesito enfriarlo, perdón, para que posteriormente, en algunos casos, llegue a esta planta de ácido, dice acá. Como pueden esperar, si yo agrego muchos sulfuros a fusión, empieza a generar este dióxido de azufre, y eso al pasar a una planta de ácidos permite formar el ácido sulfúrico, ¿cierto? Que se usa en la otra línea de tratamiento, en la línea de óxidos, ¿cierto? Minerales oxidados requieren ácido sulfúrico para tratarse. Y así ir adquiriendo como más y más detalles de lo que ocurre en una fundición. Pero eso con el tiempo, ¿sí? Yo les sugiero que en primera clase se aprendan las 3 etapas principales, la siguiente uno que otro equipo auxiliar, y así tienen 5 semanas, bueno, ya quedan 4 semanas para entender todo este flujo, ¿sí? Así que no se apuren si no es necesario, ¿cierto? Ya, entonces vamos a la materia.
Este primer diagrama es una herramienta, ¿cierto?, que permite tener la información de equilibrio, en este caso, de una forma más amigable, ¿cierto? Bueno, este diagrama representa la estabilidad de un sistema metal, oxígeno y azufre. Y la estabilidad me refiero a que cuando yo estoy, en este caso estoy fundiendo, si tengo una temperatura elevada, cuando caliento el material, están ahí reaccionando cierto oxígeno, este azufre que va saliendo del mineral, todo eso se mantiene en la atmósfera de mi reactor. Y eventualmente yo voy a llegar al equilibrio de esas reacciones. Y eso es lo que representa este diagrama, ¿sí? Básicamente es un eje con la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, en este caso con logaritmo. Y el otro eje es la presión parcial del dióxido de azufre. Y entre medio tiene estas líneas que representan reacciones, ¿sí? Por ejemplo, esta línea limita la reacción entre cobre, como el cobre 0, y este óxido de cobre, ¿sí? Esta línea de acá. Cada una representa una reacción. Y la temperatura es importante porque vamos a ver que al cambiar la temperatura, estas zonas, estas regiones que quedan aquí definidas, se mueven al cambiar la temperatura. ¿Ya? Entonces, se me olvidó. Básicamente, si yo estoy a 1000 grados y mantengo una presión parcial de oxígeno de -4 en esta escala, y una atmósfera sulfurante, es decir, una presión parcial de dióxido de azufre 6 elevada, ¿cierto? Voy a ver acá, probablemente esté formando un sulfato, ¿ya? Esa es como la gracia del diagrama. Y además puedo predecir, ¿cierto? ¿Qué pasa si ya no estoy en una atmósfera sulfurante acá arriba, sino que me quedo solo en la oxidante, acá? Entonces empiezo a bajar, bueno, obviamente voy a empezar a formar óxidos. Primero oxisulfatos acá, óxidos y sulfatos, y ya luego óxidos simplemente. ¿Ya? Con mayor o menor estado de oxidación. Si acá a la derecha es mayor la oxidación del cobre y a la izquierda es +1, acá +2, +1. ¿Sí? Eso igual, bueno, asumo que ya los estados de oxidación, repásenlo si no les suenan los estados de oxidación. Bueno, acá hay un ejercicio, preparé un ejercicio de construcción de estos diagramas, ¿sí? Este de acá, se puede hacer como a mano, digamos. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, primero hay que identificar las reacciones, ¿cierto? Que van a ser cada una de las líneas que voy a graficar. Entonces acá tenemos una reacción para un óxido, ¿cierto? Acá para un sulfato, pero aquí yo puedo listar todas las que quisiera estudiar, ¿sí? El segundo paso es obtener la constante de equilibrio. Disculpen que me estaban hablando de mi defensa, así que me tienen un poco atento.
o distraído. Atento a mi defensa, distraído acá de la clase. Sí, disculpe. Ya, entonces volviendo. El segundo paso es encontrar, ¿cierto?, esta constante de equilibrio, digamos, encontrar el valor, ¿cierto?, el valor de K. Entonces, para eso utilizo esta expresión que se logra en el equilibrio, ¿cierto? La energía de Gibbs estándar va a ser igual a este menos RT logaritmo natural de K. Desde ahí yo puedo despejar el K, siempre y cuando tenga estas constantes, ¿cierto? Bueno, R y T son constantes, las conozco, y delta G estándar también tengo que buscarlo, ¿cierto? Me lo tienen que dar. ¿Ya? Ese sería el segundo paso. Tercer paso, hay que expresar, bueno, primero, expresar la constante, ¿ya? La constante de reacción, que, bueno, es la actividad de los productos, ¿cierto?, dividida la actividad de los reactivos. Ya vamos a ver, por ejemplo, acá, al principio vimos dos reacciones, ¿cierto? Una oxidación y el otro que era el sulfato. Entonces acá el producto era un óxido, la actividad de este óxido elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Sí? Esa es la expresión de la actividad para el caso de los metales, y para el caso de los gases es la presión del gas elevado a su coeficiente. ¿Sí? Y abajo es lo mismo de los reactivos. Y una vez que yo tengo eso, ¿cierto? Y como en el paso 2 obtuve el valor de la constante, ahí ya puedo despejar mi ecuación, ¿cierto? La ecuación que va a generar estas rectas que vimos en el diagrama. Entonces acá simplemente ya tengo un valor y aplico logaritmo. ¿Sí? Si se fijan, acá abajo está ya expresado todo en función del logaritmo y ya se empieza a parecer a una recta. Tenemos el eje Y, ¿cierto? Si recuerdan, Y igual a una constante y el eje X. ¿Sí? Si recuerdan, presión de oxígeno en el eje X, presión de dióxido de azufre en el eje Y. Entonces esto yo ya podría plotearlo, ¿cierto? O tirar la recta. Bueno, esa es como la receta que yo entiendo que uno lo capta mucho mejor haciendo el ejercicio, ¿cierto? Bueno, el último paso era graficarla. ¿Sí? Entonces, por eso yo traje, o normalmente traigo un ejercicio de construcción de este diagrama, bueno, el más sencillo que hay, ¿cierto? Es un trozo de un sistema zinc, oxígeno, azufre. Y la idea es que grafiquemos en conjunto las líneas para sulfuro, óxido y sulfato. Claro, yo les doy los datos del delta G, ¿cierto? Y bueno, la temperatura ya es como de la operación. Y R es una constante que depende de las unidades que yo utilizo acá en el delta G. ¿Sí? Pero no tengo la pizarra, no traje la pizarra al terreno. Así que, bueno, yo les voy a subir como la pauta de, bueno, que la pauta lleva estos pasos, ¿cierto? Los pasos de construcción. Les voy a subir la pauta. Cómo se... ¿Sí? Cómo se grafica, bueno, entiendo que ya todos saben graficar rectas
teniendo la ecuación, ¿cierto? Entonces lo importante es llegar a la ecuación. ¿Cómo llegamos a estas ecuaciones que están aquí? Y ese es como el ejercicio de diagramas Kellogg o PAT, ¿cierto? Un diagrama, perdón, PAT quiere decir diagrama de área de predominancia, o qué significa el área donde son estables esos compuestos. ¿Sí? Ya, entonces hasta ahí era la primera clase, ¿cierto? Tiene un ejercicio de construcción que no lo vamos a hacer ahora. Y esta parte de Ellingham, que de nuevo simplemente es una herramienta que me permite tener una interpretación más sencilla de toda esa información termodinámica que yo tengo, ¿sí? En el caso de Kellogg, ¿cierto? Tenemos estos delta G, las constantes, las temperaturas, todo eso ilustrado en este gráfico. Ya, y yo simplemente leo el área aquí, donde es estable. Lo mismo hace un Ellingham, pero con otras funciones de estado. Tenemos el delta G, la temperatura, y la idea es que, a ver si aquí lo anoté. Bueno, acá también Ellingham tiene diagramas para distintas atmósferas, ¿sí?, de reacción. En el caso de la fundición, y de cobre en particular, como yo ingreso este sulfuro, la atmósfera en general son oxidantes para eliminar esos elementos. Pero existen otras, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente. Ya. Entonces, el Ellingham no lo vamos a revisar para no sobrecargarlos. Pero sí que recuerden las aplicaciones. Si es que, digamos, afortunadamente alguno de ustedes el día de mañana está en una operación de fundición o de reacción a alta temperatura donde requiera utilizar alguna de estas aplicaciones, recuerde que existen estos diagramas Ellingham, ¿sí? Entonces, las aplicaciones a priori son las de acá, ¿sí? Primero, la facilidad con que puedo reducir un óxido metálico. ¿Ya? ¿Qué es esto del óxido reducir? Por ejemplo, yo tengo un mineral oxidado y quisiera llegar al metal. Por ejemplo, tengo óxido de cobre, tenorita, y quisiera obtener cobre. Es posible mediante, digamos, lo que me dice el diagrama de Ellingham, llegar al metal. Es posible lograr eso con otra reacción o simplemente con la atmósfera del reactor. Eso me lo entregó un Ellingham. El determinar condiciones atmosféricas, ¿sí? Este diagrama, no sé si lo puse acá. No está, pero este diagrama muestra, igual que el diagrama del PAT, muestra líneas de equilibrio, ¿sí? Entonces, yo en el diagrama puedo buscar la línea que demuestra esta reducción, por ejemplo, ya la ubico, y desde ahí puedo conocer cuáles son las condiciones que permiten lograr eso. Condiciones de presión, por ejemplo, presión de oxígeno, condiciones de, en este segundo caso, de razón, monóxido y dióxido de carbono. Sí, eso también lo puedo mirar con un Ellingham. Que esto de acá, esta razón, ilustra como la atmósfera reductora del reactor. Bueno, les dije que no lo íbamos a ver y sigo hablando del Ellingham, así que ya, detenemos la presentación.
a ver aquí,